de una alianza mundial reforzada, que tome en cuenta los medios de implementación para realizar, uno, el cambio ante la prevención de desastres por eventos, ya sea naturales, extremos, a causa de impactos por el hombre, para poder tener cierta mitigación y adaptación al cambio climático. Aquí hay que poner una pausa, porque cuando hablamos de eventos naturales, normalmente se pueden confundir con desastres naturales. Si bien estos no pueden ser catalogados como desastres porque ya son elementos, son actividades, son eventos que suceden comúnmente en la naturaleza, llámese los huracanes, llámese los terremotos, los maremotos. Las condiciones de desastre las ponemos nosotros, la humanidad, la especie humana, al albergarnos, al construir, al tener nuestras edificaciones en estos lugares donde suceden estos acontecimientos. Así que hay que empezar a dividir esta actividad de lo del desastre natural con un evento común cotidiano, porque cada uno de estos tiene un objetivo en específico. Caso del lugar donde vivo, que es Cancún, Quintana Roo, donde una de nuestras amenazas para la población, pues son los huracanes. No obstante, pues los huracanes también tienen sus ventajas del por qué se llevan a cabo, ¿no? Bueno, gracias. Si me acompañas, por favor, para la presentación. Saludos a Jorge Enrique desde Panamá. Gracias por conectarse. Entonces entendemos que la Agenda 2030 pues es de enfoque global, de enfoque universal, comprometidos desde poco antes de 2014, para que en 2015 ya sean promulgados, 17 objetivos. Objetivo número 1, fin de la pobreza. Objetivo número 2, hambre cero. Objetivo número 3, salud y bienestar. Objetivo número 4, educación de calidad. Objetivo número 6, 5, igualdad de género. Objetivo número 6, agua limpia y saneamiento. Objetivo número 7, energía asequible y no contaminante. Objetivo número 8, trabajo decente y crecimiento económico. Objetivo número 9, industria, innovación e infraestructura. Objetivo número 10, reducción de las desigualdades. Objetivo número 11, ciudades y comunidades sostenibles. Objetivo número 12, producción y consumo responsable. Objetivo 13, acción por el clima. El 14, vida submarina. El 15, vida de ecosistemas terrestres. El 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y el 17, alianzas para lograr los objetivos. Ok, ya entendemos que ahí son ciertos objetivos, que debemos de erradicar la pobreza, tener, que no tenga hambre la población, que gocen de buena salud y bienestar, cuidar nuestros ecosistemas tanto marinos como terrestres, pero estos objetivos tienen metas. Para poder cumplir un objetivo hay que tener metas. Son 169 metas dispersas en cada uno de estos 17 objetivos. Pero para poder tener metas debemos de tener indicadores, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Si nosotros en 2015 nos planteamos un avance para 2030, paulatinamente debemos de estar midiendo cómo va, si logramos el objetivo o no. Para ello se crean 232 indicadores. Cabe resaltar que cada ubicación geográfica, de acuerdo a sus especificidades, no pueden cubrir todos los indicadores. Por ejemplo, un municipio, un estado que pues, no tiene zona costera, que no tiene lagos, que no tiene laguna tal vez, pues no podemos estar hablando tal vez de que su objetivo prioritario sea la vida submarina, sino de otros objetivos, ¿no? Entonces hay que tener muy presente eso. Gracias, si me apoyas, por favor. Una disculpa por el sonido. Una disculpa por el sonido de, de la, de la calle, una disculpa. Continuando con el tema, las 5P de la Agenda 2030. Ok, ya entendemos que son 17 objetivos. Pero a partir del lema Transformar nuestro mundo, la agenda se divide en 5 ejes centrales desarrollados en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Personas, planeta, prosperidad,
paz y alianzas. Ustedes dirán, pero ¿por qué 5P? Bueno, pues esto es porque son sus siglas en inglés. El eje de personas, people, es promover y garantizar la igualdad y la dignidad de las personas sin etiquetas, teniendo los objetivos 1, 2, 3, 4 y 5. El eje de planeta es crear oportunidades en los objetivos 6, 12, 13, 14 y 15. Eso es lo que sería para competencia el día de hoy. Grace, si me apoyas, por favor, con la diapositiva, disminuirla. Perdón, el eje 2 pues, es crear oportunidades desde la ecología para fomentar una economía circular y pues, la conservación de los recursos naturales. Posteriormente tenemos el eje de prosperidad, que pues, nos pide asegurar la atención en la formación del empleo para personas con discapacidad intelectual en riesgo de exclusión para transformar sus vidas. Ahí estamos hablando de los objetivos del desarrollo sostenible 7, 8, 9, 10 y 11. Esos son los que estarán viendo la próxima semana, si no me equivoco. Para el eje de paz, pues es promover la paz, la justicia y las sociedades inclusivas con un objetivo del desarrollo sostenible. Y el objetivo de alianzas, que es partners, alianzas para implementar nuestros retos mediante alianzas sólidas y constructivas con un objetivo del desarrollo sostenible. Entonces, las 5 P's de la agenda se puede dividir por sus 17 objetivos 5, 5, 1 y 1. 5 para personas, 5 para planeta, 5 para prosperidad, 1 para la paz y 1 para las alianzas. No obstante, todos estos se encuentran en sinergia, porque para poder terminar o de desarrollar un objetivo, tenemos que tener avance también en un segundo o en un tercero, que está correlacionado con sus objetivos y metas. Entonces, entendiendo que son 17 objetivos, 169 metas, 232 indicadores, y que a su vez se dividen por ramos especializados, y que el día de hoy vamos a estar viendo el eje planeta, ahora ya nos podemos abocar a estos objetivos. Hasta aquí, si hay alguna duda, sin ningún problema, lo pueden comentar en el chat o levantar la mano, ¿vale? Grace, si me apoyas, por favor, bajarla, subir la presentación. Muy bien, entonces tenemos que el eje planeta es crear oportunidades desde, subrayo negritas, ecología, la economía circular y la conservación de los recursos naturales. ¿Qué es la ecología? ¿Qué es la economía circular? ¿Qué es la conservación de los recursos naturales? Esto nos va a llevar a ver el objetivo 6, agua limpia y saneamiento, ODS 12, producción y consumo responsable, ODS 13, acción por el clima, ODS 14, vida submarina, ODS 15, vida de ecosistemas terrestres. Entonces podemos entender que la agenda o que los objetivos de desarrollo sostenible pretende, en el eje planeta, proteger los recursos naturales de donde vivimos y así combatir el cambio climático que estamos viviendo día a día para poder asegurar a nuestras futuras generaciones, como bien lo dice la definición del desarrollo sostenible, es el disfrute y gozo de los recursos para satisfacer nuestras necesidades sin comprometer que esos recursos se vean afectados, disminuidos o limitados o en extinción para las futuras generaciones, ¿no? Entonces, ahora, no, esta charla no quiero que sea muy detallada, ciertas metas, indicadores, sino que sea generar un poco más de conciencia, tratar de visualizar qué estamos haciendo, para qué es cada uno de estos objetivos, porque si bien hay métricas, hay metodologías que nos permitirán analizar cada uno de ellos, implementarlos, realizar un análisis, tal vez si una empresa está acorde a los objetivos del desarrollo sostenible, si un gobierno genera las políticas públicas acorde a los objetivos del desarrollo sostenible, o si una ciudadanía, si una sociedad en específico, alguna ubicación geográfica determinada lleva a cabo estas actividades o acciones en pro del medio ambiente que inciden en los objetivos. Ahorita la charla va a tratar de manera más general, ¿vale? Grace, si me apoyas, por favor, con subir la pantalla para ver lo que es el primer objetivo del desarrollo sostenible en el eje de planeta, ¿vale? Entonces, el ODS 6, agua limpia y saneamiento. Y en cada objetivo les estoy poniendo 4 preguntas, porque dirán, ok, ¿y cómo se desarrollaron esos objetivos? ¿Por qué? ¿Cuál es la relevancia? ¿Por qué son 17? ¿Por qué no son 5? ¿Por qué no son 8, no son 10 o por qué no son más? Porque cada uno de estos tiene un fin, tiene un trasfondo.
¿Por qué necesitamos que en el planeta o para nosotros tengamos agua limpia y saneamiento? Punto número 1, porque es un derecho humano, porque es un vital líquido para nuestra supervivencia. Se dice que el agua es vida. Sin agua no podemos subsistir, ¿vale? Lo requeremos para tener buena salud, para nuestros alimentos, porque mitiga el número de pobreza y elimina también la contaminación. Ese es el por qué debemos de tener agua limpia y saneamiento. Pero como primer objetivo es que es un derecho humano, es decir, para todos, y es un vital líquido. Sin esto no podemos subsistir. Ante esto, entendiendo la relevancia que tiene el agua en nuestro medio, ¿cuáles son los principales desafíos? Y le doy dos datos relevantes. En 2022, si bien estamos empezando apenas 2024, estamos hablando de hace un año y medio, 2.200 millones de personas en el planeta, 2.200 millones de personas, no tenían agua potable segura en su casa. ¿Por qué segura? Porque había una intermitencia. Puede ser que hoy tengas, no lo vas a tener hasta en una semana o en un mes o 15 días, no lo sabemos. De esos 703 millones, no cuentan con el servicio básico ni la infraestructura para que en sus viviendas se les haga llegar el servicio de agua. Porque ante la preservación de los ecosistemas, para poder seguir teniendo cierto número de especies de vegetales, se requiere, lógicamente, del agua, ¿no? El tema de la salud. ¿Cómo nosotros desde las ciudades, de las urbes, estamos acostumbrados a, si vas al área del frigo, pues tener agua potable, vas a cualquier súper, cualquier tienda de conveniencia, cualquier lugar tienes accesibilidad al agua. Y ahorita no estamos valorizando el tema del agua, de cuánto cuesta uno la infraestructura, cuánto cuesta dos, el que nosotros tengamos la posibilidad prácticamente casi ilimitada de tener agua. ¿Por qué digo ilimitada? Porque tú puedes ir a un supermercado y comprar las botellas de agua que quieras. No obstante, sabemos que eso no es lo correcto porque debemos de garantizar que este recurso siga para las próximas generaciones. Entonces, ante esta complejidad, ¿cuál es la relación del cambio climático con el agua? Punto número 1, las sequías que se están incrementando año con año, lógicamente a causa del cambio climático, lo que ha generado mayor número de enfermedades y lo que provoca mayor número de muertes. La tasa de mortalidad en lugares con mayor problemáticas e inundaciones y sequías que se están agravando en 2 puntos. 1, cada vez con mayor frecuencia y 2, cada vez con mayor magnitud. Cada vez tenemos huracanes, maremotos con mayor intensidad, con mayor frecuencia, también mayores sequías, lo que está generando enfermedades y muertes a su vez. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros? Punto número 1, generar conciencia. ¿Desde dónde? Desde el primer punto, desde la academia, y segundo punto, desde la política pública. Si bien la academia es el segundo lugar de las personas donde se forman, donde se generan ciertos criterios de lo que es correcto, de lo que no, de lo que se debe hacer, de cómo vivimos en sociedad, porque son nuestros primeros pasos, nuestras primeras conexiones ante desconocidos fuera de nuestras familias. Es ahí donde debemos de adoptar estas actividades educadoras en los jóvenes, en los adultos, en todos los esquemas para poder garantizar el ODS es agua limpia y saneamiento, y por su parte del gobierno generando política pública que incida en la reglamentación, en la estructuración, en la, eh, perdón, se me fue la palabra, para poder combatir, para poder generar política que dictamine cuál es el porcentaje que se puede tener derecho a agua a una empresa, su contaminación, el tema de los residuos, toda esta parte de cómo ellos gestionan el agua que entra y el agua que sale de sus empresas. Si me apoyas, Grace, para bajar la diapositiva. Supongo que no alcanzan a ver por los colores de lo que está la infografía. Estas infografías son elaboradas por la propia Organización de las Naciones Unidas, donde dice el tema del agua potable, el saneamiento y la higiene. Ahí mencionaban el dato que les hice hace un momento. Cerca de 2.200 millones de personas aún no contaban con agua potable gestionada de manera segura. 3.500 millones de personas no disponían de saneamiento gestionado de manera segura.
2.200 millones de personas carecían para las instalaciones básicas de lavado de manos. Entonces, ¿qué se necesita para alcanzar la meta del 2030, para poder acelerar este proceso? En agua potable, saneamiento e higiene. En agua potable tendremos que las acciones que estamos realizando al día de hoy para poder garantizar que se alcance el objetivo 2030, debemos de exponenciarlas al 6. Es decir, lo que estamos haciendo hoy lo debemos de hacer 6 veces más en tema de agua potable. En tema de saneamiento, 5 veces más. Y en tema de higiene, 3 veces. Es decir, no es suficiente lo que estamos haciendo al día de hoy. Hay que recordar que tenemos que el 81% de las especies dependen de los humedales y estos están disminuyendo desde 50 años, desde un poco más de 50 años. Entonces disminuye el agua, incrementan las enfermedades, incrementan las muertes, desaparecen especies, se alteran los ecosistemas y no podemos garantizar nuestra supervivencia. Grace, si me apoyas, por favor, para bajar la diapositiva. Entendemos y pasamos todos al objetivo número 12. Producción y consumo responsable. Primera pregunta, ¿por qué debemos de cambiar nuestros hábitos? Y tengo dos posibles soluciones. El primero, porque el progreso económico y social no está solo, viene acompañado de una degradación ambiental. Para poder generar un producto, este producto está elaborado de diferentes materiales. La cantidad demandada de estos productos influirá en la cantidad de extracción de estos recursos de la propia naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Eso nos lleva al segundo punto, tener un eficaz y eficiente uso de nuestros recursos. Generar, comprar, usar las cosas con conciencia, tratando de garantizar que sean productos de origen local, que sean amigables con el medio ambiente. Segunda pregunta, ¿qué tiene que cambiar? Número uno, la política pública. ¿Que haya mayor política pública? Bueno, si bien México es de los países que tiene mayor regulación política, la problemática está en la ejecución y en el seguimiento de esta. Que en verdad en términos generales, que se aplique la ley. Porque tenemos bastante ley en tema de generación de residuos sólidos, en tratamiento, en planes de manejo. Claro que la reglamentación, lamentablemente no contamos, uno, con el capital humano, perdón, el mal llamado capital humano, porque es el recurso humano requerido para poder llevarlo a cabo, para entenderlo, implementarlo. Dos, la conciencia en la cual nosotros estamos viviendo, en la cual creemos que todo es de un solo uso y que los elementos naturales son infinitos y que nunca nos va a faltar, etcétera. Tiene que ver con la conciencia, con la educación también. Desde Aguascalientes, Guatemala, Nayarit, saludos, amigos, compañeros, colegas, un gusto que nos acompañen. Y siguiente, dos preguntas. ¿Qué podemos hacer, uno, como empresa, y dos, como consumidores? Porque estoy seguro que algunos de aquí tienen alguna empresa o tal vez trabajan dirigiendo alguna organización, asociación, etcétera, y en el cual, pues desde el tema de la administración manejan recursos humanos, financieros, tecnológicos, etcétera, ¿no? Entonces, como empresa, ¿qué podemos hacer? Primero, no, no trasladarnos a lo común, a lo cotidiano. Generar soluciones innovadoras de nuestras actividades. No casarnos con ese manual, con ese librito que viene de la administración desde hace 20, 30, 40, 50 años y tratar de hacer un cambio en las actividades que tiene que ver con el tema de residuos sólidos, de la economía circular. ¿Qué es la economía circular? Si tú vas a utilizar un producto, llámese una pluma, una libreta, un celular, después de que tenga su vida útil, ¿cómo va a regresar al sistema de consumismo? Tiene que tener un segundo uso. Si tú lo puedes replicar en alguna otra actividad, se puede entregar a alguien más, a tratar de alargar el periodo de vida útil y tratar de que no se llame basura. Porque una vez que se llame basura, quiere decir que no puede tener ninguna otra acción, ninguna otra forma de usarse. Lo que tratamos de eliminar es que llegue a basura, sino como un recurso que puede reutilizarse, renovarse, reciclarse, etc. ¿Qué podemos hacer
como consumidores. Tener criterio, tener pensamiento crítico. Dirán, ¿qué es la diferencia de yo tener mi Yeti, mi bote y no generar plásticos y las grandes empresas? Pues cada uno de esos pequeños cambios, claro que generan un gran cambio, porque una pequeña acción genera grandes cambios. Es como una bola de nieve que va creciendo. Si tú en tu casa, con tus hijos, hermanos, empiezas a generar estas buenas prácticas, no existe el face to face. Ese face to face se va a multiplicar por 5. Si tú a tu pareja, a tu esposo, a tu novio, a tu hermano, a tu mamá, a tu padre, a tu profesor, a tu compañero de trabajo, comentas, incides y persistes en el tema, ¿sabes qué? ¿Para qué traer residuos plásticos de un solo uso? Hay que comprar tal vez un topper que puedas utilizar 6, 7, 8 años, un bote que no sea de plástico. Y esa persona puede adquirir esas costumbres, estas actividades, estas ideologías, el tiempo que tomamos en bañarnos, el tiempo que tomamos en lavar las manos. Sabemos que esto puede ser repetitivo, que muchas veces nos lo habrán dicho, cuida el grifo, cuida cuánto tiempo riegas las plantas, cómo se riegan las plantas, si ya llovió y si hay necesidad de regarlas con agua potable, el uso del agua para lavar los vehículos, pero pareciera que no entendemos. Llegamos a ese punto en el cual por más que nos dicen las cosas, no las ponemos a cabo. Eso tiene que ver también con la cultura de cada uno de nosotros. Grace, si me apoyas, por favor, a bajar a la siguiente diapositiva para ver la infografía correspondiente a producción y consumo responsable. Ok, esta infografía nos dice que los países de ingresos altos dejan una huella ambiental superior a los países de ingresos bajos. Esto aplica de que los ricos pues, contaminan más, generan más basura. ¿Cuál es la basura que puede generar una persona que vive prácticamente al día o que tiene un ingreso básico, que no demanda tantas cosas, que no demanda comprar tantas camisas, que no demanda comer en restaurantes de 5, 3 tiempos, etcétera, todos los días? Es decir, esta huella ecológica también se ve impactada por el valor económico, por el ingreso económico que tiene nuestra sociedad. Tenemos que generar trayectorias normativas de política pública, ya que en el tema de la línea del tiempo, de la trayectoria de la sostenibilidad, 62 países más la Unión Europea han adoptado, nos dice la infografía de la Organización de las Naciones Unidas, 485 normativas para poder generar cambios en el consumo y la producción sostenible desde 2019 a 2022, en un periodo solamente de 3 años, incluyendo pandemia. Son varios las cumbres, las actividades, las conferencias, los magnoeventos donde se hablan el tema de la Agenda 2030. Y un punto central de todo esto es el uso de la energía, de tratar de eliminar los combustibles fósiles. Lamentablemente, desde el 2019-20 a la fecha, casi se ha duplicado el uso de los combustibles fósiles. Sabemos que tenemos otras alternativas, otras fuentes de energía un poco más limpias. Sabemos que en un principio puede ser un poco más costoso por la infraestructura que necesitamos, pero a la larga eso nos trae un mejor beneficio, una mayor prosperidad. Un dato relevante es que en promedio cada persona desecha 120 kilos de alimento al año. Y esto va ligado con el objetivo de fin de la emisión del hambre cero. Cada persona al año 120 kilos de alimento. Ahí tenemos un uso irracional de nuestros recursos naturales. ¿Y cuál es el mayor ejemplo? No, estamos todavía en febrero. ¿Qué es lo que acaba de pasar en Navidad y Año Nuevo? Se reúnen las familias, 10, 15 personas, 3, 4, dependiendo cuántos sean, y hay comida en exceso en muchos lugares. Pavo, lomo, lo que hagan en su ubicación de origen, porque si dice mejor que sobre a que falte. Bastantes postres, etcétera. ¿Cuánto de eso en realidad puede comer una persona? ¿Cuánto de esto en realidad es necesario para nuestra alimentación? Si nosotros demandamos más, lógicamente la cadena productiva, desde el mercado hasta el supermercado, tiene que abastecerse de más recursos. El abastecerse de más recursos genera mayor demanda a la producción agrícola, lo que va a generar también mayor demanda del agua, de fertilizantes, de consumo, etcétera. Es decir, esto es una cadena. Fechas tan
Si por ejemplo acaba de pasar San Valentín, ¿qué es lo que sucede? Regalan a veces, mala costumbre de regalar animales. Tú no sabes si la persona que se lo va a regalar tiene cierta responsabilidad, tiene un espacio idóneo, los objetos de un solo uso que se regalan pueden cambiar por otros elementos más duraderos. Y me incluyo, porque nadie está nadie está exento en esta situación. Todos somos parte de la problemática. ¿Podemos avanzar, por favor? ¿Ves? Claro ejemplo, y tengo uno atrás del comentario que hacía la compañera de los globos de helio. Seguimos entonces con el eje planeta, ODS 13, acción por el clima. Lanzar globos con cartas al cielo, los juegos pirotécnicos, la pirotecnia. No entendemos cuál es el daño que hacemos al medio ambiente con la pólvora, a los demás seres vivos. Ahorita vamos a tocar un punto muy importante porque a mí los ejes en los que más trabajo en la investigación, ya que estoy en el área de turismo sustentable, es el objetivo número 14 y 15. Ahorita vamos a entrar un poco más de detalle en eso. Acción por el clima. Debe de haber una acción inmediata. ¿Por qué? Dos datos muy importantes. De 2010 a 2019 fue la década más calurosa en el planeta. ¿Qué nos espera del 20 al 29 y del 30 al 39? Las sequías, las inundaciones han incrementado 15 veces más de lo que se tenía en datos promedios del 1990 a 2005. 15 veces más. ¿Cómo vamos a estar entonces en el 2030 o en el 2040? ¿Y cuál es la acción inmediata que están ejerciendo algunos gobiernos? Esto no se trata nada más de crear política por crearla, por decir estamos en el tema de moda, que es la sustentabilidad o sostenibilidad, porque claramente no lo es. Muchos gobiernos ya empiezan a generar estructuras, empiezan a generar ya toda su información para poder publicar agendas ya con visión al 2040, al 2050. Porque llega un punto que si ya nos estamos acercando al 2030, ok, ¿ahora qué sigue? No, pues vamos a quedar para la visión 2040, 2050, pero seguimos sin medir, sin dimensionar las acciones de nuestro presente. Si nosotros no hacemos algo en nuestro presente, no va a haber un futuro. Y eso todavía no lo terminamos de entender. Creímos que tal vez con la pandemia iba a haber una revalorización y un repensamiento de nuestras actividades antropocéntricas, pero no lo ha habido. Regresamos a la normalidad. Entendemos que con la pandemia muchas especies retomaron su lugar, muchos ecosistemas pudieron tener un descanso y pudieron regenerarse un poco de la actividad humana, pero volvemos a la misma situación. Y más tardó el tiempo en que se regeneraban esos ecosistemas, un promedio casi un año, en lo que 1 o 2 meses con la habilitación de nueva cuenta de nuestra movilidad, llegamos otra vez a impartir división entre el medio ambiente, lo que le corresponde a los seres vivos, y lo que nosotros nos apropiamos. Entonces, ¿qué pasa si no se toman medidas? La principal problemática con la que batallamos es el cambio climático. No podemos permitir que llegue y que suba la temperatura a más de 3 grados, porque eso sería nuestra condena. Nosotros como especie humana debemos entender que estamos condenadas a la extinción por nuestras actividades. Prácticamente somos la única especie en la Tierra que pagamos, que trabajamos por sobrevivir. Todo el ambiente está enlazado, seguimos utilizando combustibles fósiles, esa contaminación que genera contribuye al calentamiento global. ¿Es correcto? Totalmente. Entonces, ¿cuál es la solución? Si ya entendemos que hay problemática, que hay un trasfondo, ¿cuál es una solución del problema? Todo esto lo estoy hablando en términos muy generales, porque podemos explayarnos y hablar 1 hora de cada uno de estos temas con datos duros, con datos científicos, con antecedentes, con casos en específico de ciertos países, estados, municipios, etcétera. Pero ahorita entendamos un poco de qué va cada uno de esos objetivos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución o posibles soluciones? Primero, limitar el aumento global de la temperatura. Hablábamos de que no se puede aumentar 3 grados, lo que tratamos es de disminuir, aunque sea el 1.5
o el 2% del clima general en la Tierra, de la temperatura. Transformar nuestros sistemas energéticos, industriales, de transporte, ya lo decía en su momento, los combustibles fósiles, tratar de traspasar nuestras actividades a energías más limpias. Ante eso surge una pregunta. ¿Hay suficiente inversión para combatir el cambio climático? Porque entendemos que nuestro sistema globalizado se ve o se tiene la base del dinero. Con dinero puedes generar programas sociales, puedes generar política pública, puedes satisfacer tus necesidades, puedes de todas, citando la pirámide de Maslow, desde tus necesidades básicas de hogar, vivienda, de autorrecreación, de autorreconocimiento, de una buena alimentación y diversas actividades. Entonces nos están enseñando a que el dinero es la base de lo que nosotros podemos llegar a ser en un futuro. Y siguiendo esa premisa, entonces se ve vinculado a una inversión, se ve reflejado una inversión. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben cuánta inversión se está dando para combatir el cambio climático? Porque todo cuesta en esta vida. El tener, ahorita estamos conectados charlando, la computadora, celular, tablet, iPad, al cual estamos conectados, generó un impacto en el medio ambiente por los materiales que se utilizaron para poder llevar a cabo este producto final. Nosotros tuvimos que trabajar horas para poder pagar ese producto, el internet, la luz, porque fíjense cuántas actividades están entrelazadas en este momento. La compra de equipos, celular, tablet, computadora, etcétera, de un servicio que es internet. ¿Qué servicio de internet utiliza y cómo contamina? ¿Dónde estás viviendo? La luz, porque lógicamente la necesitas para poder hacer que tu servicio de luz funcione. Ahora, ¿hay suficiente inversión para combatir el cambio climático? Dato de la ONU. De acuerdo al flujo financiero mundial, invertido anualmente desde 2019 a 2020 aproximadamente, hubo un promedio de 803 mil millones de inversión para el cambio climático. 803 mil millones. Entonces, la mayoría dirá, no, pues es una muy buena cantidad. Hay gente que está donando, empresas, gobiernos que están destinando recursos para esto. Lamentablemente, la inversión en los combustibles fósiles es casi el doble. Es decir, sí hacemos actividades, pero es más lo dañino, la actividad negativa que nosotros estamos impactando. Es decir, no es suficiente. Grace, ¿me apoyas con la siguiente lámina, por favor, para hablar sobre la infografía del eje 13, Acción por el Clima, por favor? Entonces, la Acción por el Clima nos pide que debemos de adoptar ciertas medidas urgentes en este momento para combatir el cambio climático y sus efectos. ¿Por qué? Porque estamos al punto de no retorno, al punto de inflexión de la Tierra para poder llegar a lo que le llamamos catástrofe climática. Si el mundo supera los 1.5 grados para 2035, que es lo que hablamos, y enfrenta un 2.5 de calentamiento para 2100 años, nosotros ya no podremos subsistir, ya no podremos habitar. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos reducir los gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo que sucede también? Con el cambio climático, ¿qué es lo que está generando modificaciones en el ecosistema? Y la tasa de aumento en el nivel del mar se ha duplicado en la última década. Hay muchos programas, muchas investigaciones que ya se hicieron sobre diferentes zonas, islas, penínsulas, que van a desaparecer para tal vez 2035, 2040, 2050 por el incremento del nivel del mar. Entonces, las personas que habitan estas zonas ya debemos de estar pensando qué vamos a hacer en un futuro, porque donde hoy estamos sentados, donde hoy estamos parados, no va a ser tierra firme en los próximos años. Otro dato es que los países en desarrollo necesitan cerca de 6 billones de dólares para 2030 para poder generar acciones, corriente financiera o flujos financieros para poder hacer acciones contra el cambio climático, eso en promedio anual. Fortalecimiento de lo de 5, todos dejamos, dice Mónica, todos dejamos una huella de carbono, contaminamos, pero con pequeñas acciones podemos minimizar el impacto. La realidad es que las grandes industrias son las que hacen más daño. Sí, lo comentábamos hace un momento. Si bien nosotros cuidamos, a ver, la ropa que tengamos que sea tal vez de algodón, tratar de tener únicamente lo que nosotros necesitamos y no tener de más para evitar esta sobreproducción.
pero al final las empresas de nuestro porcentaje de contaminación es mínimo comparado con las grandes empresas, sí lo sé, pero el día de mañana, por eso hablaba un punto muy importante al iniciar la plática de la academia y la política pública, porque si en la academia empezamos a generar esta revalorización, esta reestructura de conciencia entre los futuros profesionistas, cuando estos profesionistas lleguen a ser los directores, los gerentes, los tomadores de decisiones en las empresas públicas y privadas, se tendrá que hacer un cambio. Muchos dicen, los jóvenes son el futuro, los jóvenes no son el futuro, son el ahora, son el presente, son los que tienen que marcar esa pauta. Y sabemos que una problemática que tenemos el día de hoy es cómo tratar de cambiar la conciencia y mentalidad de las personas de mayor edad, que ya están en muchos casos, algunos casados con cierta ideología de consumo de productos de un solo uso, de consumo abundante, pero tenemos que hacerlo. Si no, no vamos a llegar a nuestra supervivencia en los próximos años. Y no lo hablo por nosotros, sino lo hablo por nuestros descendientes. Grace, ¿me apoyas, por favor, con la siguiente lámina? Los siguientes dos objetivos son los que me encantan, me fascinan, son los que más estudio en el área de la investigación y de la docencia también, que de hecho también trabajo en la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente en el estado de Quintana Roo, o sea, tengo que ver con todos estos temas en mi día a día. El objetivo, el ODS 14, vida submarina. ¿Por qué? Porque es importante. Punto número uno, por el tamaño de los océanos nada más, porque somos el planeta que más agua tiene. Los océanos es el mayor ecosistema del mundo. En ellos alberga un promedio de 1 millón de especies conocidas. Todos los que faltan por conocer. Entonces, ¿cuál es la problemática? Ok, tenemos una vasta extensión de mar, de océano. Y muchos dirán, tenemos bastante, ¿cuál es la problemática? La problemática es que cada año entre 5 y 12 millones de toneladas de plástico llega al océano. 3 datos duros, ese es el primero. En cada año de 5 y 12 millones de toneladas de plástico llega al océano. Vayan multiplicando por los años cuánta basura está llegando y eso sumemos que esos de 5 a 12 millones se va incrementando año tras año. Segundo punto, 89-90% de los plásticos que se encuentran al fondo del mar son plásticos de un solo uso, en su mayoría bolsas de plástico. De la basura que hay en el fondo del mar, de 10 basuras que hay, 9 son plásticos de un solo uso. 80% del turismo se encuentra en zonas costeras. Y les hablo del caso que estudio, donde vivo, donde he crecido, Cancún. De Quintana Roo, Isla Mujeres, Cancún, Puerto Morelos, Tulum, Bacalar, que dependemos de este ecosistema acuático que es la belleza escénica, la belleza paisajística que tiene, que es lo que hace que el turista demande venir a disfrutar de esta vista. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es de que a causa de esta belleza escénica, tenemos mayor número de visitantes. Y cuando tenemos un mayor número de visitantes, generamos modificaciones en el entorno para poder llevar a cabo la actividad turística. ¿Por qué? Porque el momento de que viene un turista, necesita infraestructura y superestructura. La superestructura es la reglamentación. Y hablando de infraestructura, necesita servicios básicos, como hospedaje. Y para ello ya hay diferentes tipos de hospedaje, como lo son los hoteles, los moteles, los Airbnb, etcétera. Necesita alimentarse, entonces para eso son las fondas, los restaurantes, necesita llegar a esa laguna, a esa playa, a ese lago, a ese cenote y se generan caminos, se genera desmonte, se genera pavimentación, se genera modificación del hábitat. Si al turista le sucede algo que necesita, pues se enferma, necesita servicios de salud. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Proveer de un servicio de salud en el municipio, estado o en las colonias donde hay mayor elementos visitantes para que puedan solventar esta problemática. ¿Qué es lo que genera? Inseguridad, porque al ser una derrama económica el turismo, otras personas vienen de diferentes estados buscando una mayor calidad de vida para poder integrarse a la actividad económica del turismo, lo que empieza a generar sobrepoblación en una pequeña comunidad, que a su vez se ve como consecuencia en que empiezan a generar predios invadidos,
no cuentan con un sistema de desagüe, empiezan a contaminar los mantos freáticos, el propio océano, el propio mar. Al no encontrar tal vez la estabilidad económica que buscaban al venir de otros estados, son personas de bajos recursos, optan después por ir a la delincuencia para poder subsistir, para poder comprar sus cosas, para poder tener algo. Es decir, de una cosa que es la vida submarina, que es, para que haya vida submarina necesitamos que haya ese mar, esa playa, ese océano, que genera una belleza y escena paisajística, genera también el turismo, eso es parte de un problema. Y el turismo genera otras partes, otras problemáticas, si bien genera una fuente de ingresos, una derrama económica, y que de eso, al menos para mi estado, subsiste el 80% de la población, ya sea de manera directa o indirecta, también genera otras catástrofes. Entonces podemos entender que hablando para el tema de vida submarina, el turismo es una problemática porque genera cambios en el entorno. Sí genera derrama económica, pero también genera cambios. Y entonces, ¿qué relación tienen los océanos con nuestra salud? Punto número uno, la pesca marítima. Porque en el mundo cerca de 57 millones de empleos están ligados con la pesca. Punto número dos, en algunos países, el principal recurso de subsistencia es la proteína que viene del mar, la propia pesca, donde el 50% de sus pobladores dependen del pescado, del camarón, de la langosta, del camaroncillo que ellos pesquen para poder garantizar, para poder sobrevivir, para poder comer. Si nosotros empezamos a contaminar los mares, lógicamente vamos a modificar el flujo y corrientes, transición y reproducción de las especies marítimas, del cual depende su alimentación a algunas personas. Y eso nos lleva a lo mismo, a enfermedades, a contaminación, a muertes, etc. Entonces, ¿qué podemos hacer? Les hablaba de que cerca del 80-90% de la contaminación de plásticos que hay en el fondo del mar es a causa de plásticos, de productos de un solo uso, pues eliminarlos. Es complicado, lo sé. En nuestro día a día, diariamente nos enfrentamos al uso de los plásticos. Eso es uno. Y dos, mayor cooperación internacional. Hay que darle seguimiento. Tenemos cumbres, tenemos actividades, tenemos políticas públicas. ¿Hay reglamentación? Sí la hay, pero falta también la ejecución de esa reglamentación. Si me apoyas, Grace, para bajar a la diapositiva, por favor. Entonces, en esta lámina, que considero tal vez no alcancen a apreciar, de todas maneras, si alguien gusta tener el material, los datos, les voy a dejar al final mi correo para que puedan consultarles, se las haga llegar sin ningún problema. También les voy a dejar todos los datos personales para una charla tal vez un poco más profunda de todo esto más adelante, con todo gusto. Entonces, debemos de conservar y tratar de utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marítimos. Y estamos hablando de utilitarismo. Entonces, ¿cuál es la emergencia oceánica que detecta las Naciones Unidas? Primero, la eutrofización costera. ¿Qué es eso? El mayor número de nutrientes que cuando en un espacio, zona costera, genera mayor número de nutrientes, empieza a generar cambios en el entorno y hace que genera la proliferación de algas y zonas muertas. Un ejemplo de ellos es el sargazo. Dos, acidificación de los océanos. Cuando entendemos que hay pastos marinos, que hay vegetales, que hay especies vegetales dentro del océano, y cuando el propio océano hace una mayor captación de CO2, de bono de carbono, pues genera esta acidez en el océano. Dos, el calentamiento del océano. Entendemos de que el huracán cada vez se está intensificando cada vez más y con mayor frecuencia por el calentamiento que tiene el mar, el océano. Contaminación del plástico. ¿Cuánta basura tenemos al fondo? La pesca excesiva. Más de un tercio de la población de peces del mundo sufre de pesca excesiva. Entendemos que nosotros también estamos creciendo de manera exponencial. Con la llegada de nueva tecnología estamos alargando nuestra vida en el planeta y estamos disminuyendo nuestra mortalidad porque cada vez hay más antibióticos, mayores hospitales, mayores tratamientos. Eso hace que también que generemos mayor demanda de recursos y la pesca excesiva está haciendo mucho daño a los océanos. Ahora, una de las acciones positivas es que en muchas asociaciones se está llevando a cabo la limpieza de playas, recolección, saneamiento,
diversas actividades, y muchos de ellos son los que generan bases de datos donde te dicen qué tipos de plásticos hay, qué tipo de contaminación se está llevando a cabo, porque esto es un trabajo en sinergia, no es solamente el gobierno, de la empresa privada, sino de todos. Afortunadamente, contamos con muchas asociaciones civiles que están generando inversión y que están generando acción. Si bien, como ya lo dijimos hace 30 minutos, 20 minutos, de que no ha sido suficiente, se está haciendo. Solamente tenemos que incrementar esas actividades. Entendemos que un dato importante, que 1 de 5 peces capturados procede de la pesca ilegal, no declarada, no reglamentaria. Tenemos reglamentación, tenemos vedas, pero seguimos haciendo estas actividades. Y digo seguimos porque en este hay que entender que la responsabilidad es mutua. Desde el que ve lo que está haciendo y no denuncia, no cambia, no dictamina, hasta el que lo hace. Ejemplo práctico del lugar donde vivo, no sé si tal tiene la oportunidad de haber escuchado de Puerto Morelos, que es una zona con mucho arrecife. Llega el turista, llega la pequeña lancha, la embarcación, y le dice, vamos al área natural protegida, ojo, a la natural protegida, para que buceen. Y el propio, el lanchero, por así decirlo, le dice, por tantos dólares, te saco una especie de tu arrecife como recuerdo. Y por cierta cantidad de dólares, el turista ya se lleva su coral, su arrecife. ¿Se imaginan el impacto que está generando diariamente esta actividad? Regularización en materia de derecho hay, lo que falta también es la implementación. ¿Qué persona va a estar día a día monitoreando que no se lleve a cabo esta acción? Porque esa persona también genera un recurso, se le tiene que hacer un pago, requiere de equipamiento, requiere de infraestructura para poder hacer. Es decir, hay que entender todo el trasfondo de esto, ¿no? Grace, si me apoyas con la próxima diapositiva, que es el eje 15, vida de ecosistemas terrestres. El último ODS, que tiene que ver en el eje planeta, es vida de ecosistemas terrestres. Pero ¿por qué debería importarnos? Así como pensamos, bueno, ¿por qué nos deben importar los océanos? Hay un vasto mar, hay vasto agua. Pues, no es así, entendemos que ya vimos que hay problemáticas. Ahora, ¿por qué debería importarnos? Porque el principal ecosistema de la vida terrestre es el bosque. Y cerca del 31% de la extensión terrestre son de bosques, de esta superficie, el cual esos bosques albergan exactamente el 80% de las especies de plantas, de animales, de insectos que hay en el mundo. Ahí está la relevancia, la importancia del por qué. Porque si bien nosotros tenemos nuestros hogares, nuestras casas, nuestros departamentos, etcétera, pues para las especies animales, ese ecosistema es su hábitat, es su medio de vivencia, de dónde conseguir comida, de dónde reproducirse, etcétera. Entonces, ¿qué supone la pérdida de los bosques? Aquí entramos en una especie de antropocentrismo porque creemos que nosotros estamos desligados de la naturaleza. ¿Qué es lo que pasaba? Nosotros al final somos una especie de animales, como Homo sapiens, en el cual hemos sido la especie dominante a causa de ciertos elementos. En un principio, la humanidad pues compartía el mismo entorno con las diferentes especies animales. ¿Qué es lo que pasó? Primera actividad, el pasar a ser una persona agrícola, entender cómo es el cultivo de los vegetales, de que ciertas temporadas, ciertas tierras, la plantación de las semillas para el alimento del humano. Posteriormente, con la caza también del consumo de carne y con la dominación del fuego, es que pasamos a tener un poco mayor de realce con las diferentes especies, porque el tener el dominio del fuego nos permitió cocer nuestros alimentos, generar mayor medios de defensa y de ataque con los diferentes animales para poder satisfacer pues, nuestra alimentación. Posteriormente, con la revolución industrial, el uso pues, de estas actividades, de, de la llegada de la rueda, del tren que nos permitió nuestra movilización, todos estos elementos a lo largo de la historia hacen el supuesto de que somos la especie dominante. Y esto es una perspectiva tan equivocada como el sentido de que si a un ser humano le quitas todo donde vive, todos los elementos, no puede subsistir allá afuera por sí solo, como sí lo puede hacer cualquier otra especie. ¿Y qué está pasando entonces de nosotros?
al ser la especie dominante y al tratar de albergar mayor número de espacio, de hectáreas, de tiempo y espacio con otras especies, que estamos eliminando otras especies. ¿Y a qué llegó este punto? Que cerca de 1 millón de especies en todo el mundo están dentro de la categoría de especies amenazadas en peligro de extinción. Y ese igual sería otro tema de discusión que nos podría llevar horas hablando, porque para dictaminar una especie en peligro de extinción, no es solamente decir, pues esta especie tiene menor número de ejemplares y ya está en peligro de extinción. Hay una categoría de 6, 7 categorías, donde empieza desde vulnerabilidad, peligro crítico, peligro de extinción, amenazado, únicamente en resguardo en ciertas zonas hasta que llega al borde de la extinción. Es decir, para nosotros poder decir que un animal está extinto, debió de haber pasado por ciertas etapas que nosotros pudimos hacer acciones para evitar esa extinción. Y cada día nosotros estamos eliminando más ejemplares. Es decir, no hacemos las actividades que deberíamos para garantizar que las diferentes especies puedan habitar y coexistir, porque este es el punto central. Nosotros como especie humana en la vida del ecosistema terrestre no sabemos coexistir, porque creemos la ideología, el antropocentrismo cree que estamos fuera de la naturaleza cuando en realidad solamente somos uno con base en ella. Entonces, ¿cómo afecta esto a la salud? La pérdida de los bosques, de las especies, ¿cómo afecta a nuestra salud? Nosotros al generar mayor demanda de alimento de origen animal, pues se genera mayor problemática porque tenemos que satisfacer esa necesidad. Y para eso están las granjas porcinas, las granjas de ganado vacuno, bovino, de ganado, sí, bovino, overo, lo que sea de las ovejas, carnero, etcétera, de las gallinas, de los pollos. Y al generar una gran demanda de esto, pues tenemos granjas que no cumplen con las medidas de sustentabilidad, ni mucho menos de la calidad de vida de este ejemplar del cual nosotros estamos consumiendo. Es decir, si ustedes van a una granja porcina, hay de granjas a granjas claramente, pero ¿cuánta cantidad de agua se necesita para poder alimentar a un ternero, a una vaca, a un puerco, para que llegue al punto en el cual pues ya se va al matadero y pueda después procesarse en carne para el humano? Y si en alguno de estos procesos no hay una estructura, no hay una higiene, como lo hablamos en el agua limpia y saneamiento, una estructura que garantice la no contaminación de esos productos, llegamos al punto de las enfermedades. Caso del COVID-19, de cómo empezó. Cierta comida, que por un murciélago, etcétera. El tema del saneamiento también en la comida es una parte muy relevante. Entonces, ¿qué podemos hacer? Debemos de tratar de consumir productos de origen local. Evitar el traslado de proyectos y de productos que lamentablemente el mundo de la digitalización nos está invadiendo en el tema de que compran X plataforma y te la traen de China, de Taiwán, etcétera, y de lo que tú compras aquí en 300, 400 pesos, te lo traen por 100 pesos. Y tú dices, es genial, porque inclusive en 2 días llega. ¿Cuántas emisiones de carbono generó el hacer ese producto, el que lo traigan, ya sea por barco, avión, y todavía que llegue a tu domicilio? Entonces debemos de empezar a poder realizar ese consumo local de tanto que se habló en la pandemia. Nuestra dieta debe estar basada en productos de nuestra región para tratar de mitigar y disminuir la demanda de productos fuera de nuestro entorno. El respetar la flora y la fauna, entender que coexistimos en el medio ambiente y que no estamos desligados de nuestros ecosistemas. Y sobre todo también tener mayor infraestructura y financiamiento en las áreas naturales protegidas, porque eso nos garantizará que tenemos espacios para la conservación de ciertas especies. Pero no solamente declarar ciertas hectáreas, tanto número de hectáreas como área natural protegida. Debe de haber una regulación, reglamentación, zonas, zonificación, en el cual a ver si pueden entrar ciertas personas para hacer tal vez avistamiento de aves, para hacer investigación, para hacer recreación, pero en tales zonas de amortiguamiento, zonas núcleo, no puede entrar ninguna persona por tema cultural, por la zona de vestigios culturales, para poder garantizar que pues, la cultura sobrevive en el entorno. ¿Alguien estaba alzando la mano? No me parece quién es, pero
Con todo gusto puede opinar, decir algo. Me llegó la notificación de que alguien alzó la mano. Mónica. Precisamente como usted menciona, me parece muy acertado todo lo que usted le está diciendo, porque este, a veces no sabemos cómo eh, poder estar en un ambiente sin dañarlo, ¿no? Yo digo que a veces es importante como hacer difusión de la educación ambiental para que de esta forma tengan conocimiento las personas, porque a mí me ha tocado ir a hacer difusión de educación ambiental a diferentes puntos de la República Mexicana y a veces sucede que pues por usos y costumbres, o sea, comen de animales que están en peligro de extinción, ¿no? Y cuando nosotros le mencionamos todo lo que conlleva, entonces ya como que agarran la onda y dicen, no, pues sí, tiene razón, ¿no? Y a lo mejor es como un poco complicado porque es difícil cambiar la mentalidad, ¿no? Y dicen, no, pues es que la verdad nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo y yo pues sí les menciono esa parte. Al fin y al cabo, las acciones que ustedes estén tomando en este momento tendrán un impacto en el futuro. Y, y más bien es esa parte, que a veces es por desconocimiento. Es correcto, Mónica. Y tocas un tema muy importante, usos y costumbres. En mi camino a hacer investigación, a ser investigador, ya que todavía me falta el doctorado y de las investigaciones que tengo realizadas, vemos que a pesar del caso de México, comemos a veces lo mismo, pero no es lo mismo lo que pensamos, cómo cultivamos, cómo lo realizamos, tal vez en Cancún, o cómo lo hacen en Baja California, cómo lo hacen en Nayarit, cómo lo hacen en Ciudad de México. Y lo que tal vez para ti es algo dañino o algo bien en otro estado, no es así. ¿Por qué? Por usos y costumbres. Tú llegas a una cierta zona y les dices, ¿sabes qué? No puedes comer tortuga, no puedes comer caracol porque estamos en un tiempo de veda electoral, perdón, veda electoral, de veda de captura, y te dicen, pero es que esto lo hacemos de manera pues, diaria prácticamente, de esto vivimos. Ok, pero lo puedes hacer de esta manera porque volvemos al punto, tenemos política pública que dictamina tal vez cómo podemos generar estas actividades, tenemos educación ambiental, pero esto también no llega a toda la población. Y es muy diferente el pensar la ideología e idiosincrasia de las personas en promedio de 20 a 30 años que de las personas de 40, 50 que crecieron con otra ideología, a las personas que están creciendo al día de hoy de 8, 10, 12 años. Es por eso muy importante nuestra labor. Y en una conferencia de las Naciones Unidas en el tema de juventudes, decían que la parte más importante para garantizar nuestra supervivencia es la edad al día de hoy de 20 a 35 años. Fue una conferencia en inglés. ¿Por qué decían esto? Porque son el eje y el movimiento del cambio. ¿Para cómo? Para concientizar, para tratar de dar esa educación ambiental a dos generaciones. Una generación adelante y una generación atrás. Andrea y Luz Elena alzaron la mano. Sí, adelante. Hola, buen día. Bueno, creo que es un tema muy interesante y muy pertinente lo que mencionas. Aquí nada más me queda un poquito la cuestión, creo que es necesario valorar también lo que mencionabas. Dices los usos y costumbres y las cosmovisiones de cada uno de los pueblos, que muchas veces son pueblos originarios por lo que practican. Entonces, ¿qué tanto de esto ellos realmente tienen una afección? Supongamos, ahorita que estamos hablando de lo que mencionaste ahorita de tortuga, ¿no? Tenemos que consumen tortuga, pero realmente lo que la puso en peligro de extinción es que las grandes empresas no están, ahora sí que respetando su espacio y lo contaminaron, ¿no? Los pueblos originarios consumen tortuga, pero no la cazaron tanto a llevarla al peligro de extinción como los cazadores furtivos, que pues les conviene cierta venta o que ya le pusieron poderes mágicos o todo lo que quieras, ¿no? Entonces,
a veces es un tanto complejo encontrar la forma de también respetar a los pueblos originarios, un poquito, pues valorar sus propias cosmovisiones y realmente ver quiénes están siendo los principales artífices de estas, pues ahora sí que extinciones, o ponerles en peligro masivamente. Entonces, sí, es un foco bastante, un panorama muy, muy extenso, pero pues también, ¿tú cómo consideras que podríamos abordarlo hacia, hacia las grandes empresas o hacia regularlo? Pues ahora sí que apuntando a la cabeza y no a quienes hacen no tanto daño. No sé si me explico. Claro, y esto es totalmente asertivo lo que tú estás diciendo, porque hay que entender el impacto que genera una persona en su condición, en su especificidad, en su entorno. No es lo mismo la que genera cierto habitante de una población de tal vez 200, 300 personas que vive en una zona tal vez agrícola o algo así, al que vive en una urbe, el que genera, sabemos que el mayor eh, contaminante son las grandes empresas y las personas con mayor poder adquisitivo. Eso lo sabemos. No es lo mismo la cantidad de desechos y lo que demanda la empresa a lo que generan tal vez estos pueblos originarios. Ejemplo muy claro. En México, en Yucatán, que tiene muchos pueblos, en algunos ni siquiera se habla español, tal vez se sigue hablando la lengua maya, porque me toca visitarlos, me gusta ir. Hay comunidades de a veces 100, 150 personas, donde ves solamente 30 o 40 casas, en el cual para vivir, pues tienen ahí sus animales, sus cerdos, sus pollos. Al momento de limpiar, no tienen ni siquiera recolección de basura. ¿Y qué es lo que hacen? Cuando ya ven que tienen cierta cantidad de basura, que en su mayoría es basura vegetal por hojas en su predio o cosas de este tipo, de lo poco que llegan a consumir, algunos lo queman en alguna parte de hasta atrás de su vasto terreno, porque ellos tienen algunas hasta hectáreas donde viven. Y cuando llega una persona, no, no debes de quemar porque esto contamina, etcétera. Ahí es donde tú tienes que valorizar, bueno, a ver, ¿qué es lo que ha venido haciendo esta persona generación tras generación y cuál es su impacto en el medio ambiente? Con lo que genera el hotel que genera todas estas descargas de desechos al mar, al océano en Cancún, a lo que genera la producción de aguacate con el desmonte de tantas hectáreas, de lo que está generando en la pérdida también de las mariposas monarca, etcétera. Es decir, hay que también clasificar y para ello tendríamos que, claro que tenemos datos muy duros, claro que sería todo un tema de discusión también sobre el tema de la revalorización también de temas culturales, de temas de sus costumbres, de la supervivencia y modo de vivienda, modo de vivencia de cada una de estas personas. Desde mi perspectiva, tenemos que aceptar y valorar, tener la valorización de cómo ha vivido cada una de estas personas de acuerdo también a sus antecedentes y ubicación geográfica. Porque no le puedes pedir lo mismo a una persona que vive casi en el exilio, con solamente los recursos necesarios para su supervivencia, que muchas veces ni escuela hay tal vez, porque viven cerca de una laguna y su única producción y consumo es la pesca que ellos tienen o el poco ganado, que es, hablamos de 4, 5, 6 cabezas de ganado y que tal vez el matar un ganado a ellos les garantiza tener comida para 2 o 3 meses, a las grandes criaderas de miles de cabezas de ganado. Es decir, ahí entramos en una dualidad muy interesante y que nos puede llevar mucho tiempo platicar, pero es importante tener estos criterios, porque eso se llama pensamiento crítico. Empezar a ver estos diferentes escenarios y decir, a ver, no hay una verdad absoluta, cada uno tiene diversas realidades. Veo que Luz Helena también tiene alzada la mano. Mónica creo que ya habló. Si hay alguien más, le damos la palabra y después damos esta infografía. Si les parece, pasamos a las conclusiones, porque en estas conclusiones, las conclusiones las manejé de manera reflexiva con una serie de 4 o 5 preguntas que me gustaría que contestemos entre todos. ¿Alguien más quiere comentar algo, perdón? Sí, a mí me gustaría comentar algo. Sí, Bueno, adelante. Sí, buenos días. Si le parece, a ver, Luz Helena tenía alzada la mano primero y después vamos con Hernández Carvajal, ¿vale? Entonces, Luz Helena Caselles, según veo acá el nombre. Para todos. Bueno, Colombia.
¿Qué tal? sur de Bolívar. Saludos. Es que escuchando todo lo hablado ahí y muchas inquietudes se generan en nuestro ámbito, ¿no? De pensamientos. Siempre llamamos a todo es ilegal. La piscicultura es ilegal, la minería es ilegal, cortar árboles es ilegal, todo es ilegal. Pero sí, no, para aquellos grandes empresarios sí no es ilegal, como contaminar el medio ambiente, las petroleras. Una de ellas que contaminan mucho son las petroleras y a ellos sí no lo llamamos ilegal, no lo llamamos destrucción del medio ambiente. El que hace el arte de piscicultura y es una persona que sobrevive para sobrevivir, llevar alimento a la casa, a su hogar, o tener una estabilidad económica, por decir que eso casi no se ve, se le llama ilegal, e incluso hasta preso, le quitan lo que llevan, no miran a quién buscó plata prestada para solventar eso a la familia. Entonces, hay un atropello en sí, me siento, que son vulnerados a esas personas. No hay soluciones, no se les busca soluciones a esas personas tampoco, a esos piscicultores. Entonces, ¿qué deben hacer? Ellos se sienten ahogados. ¿Qué vamos a hacer? Porque sí, para ellos es secreto el calentamiento global que hay, que a muchos de los cultivos de yuca, de maíz, trigo, muchos cultivos no se pudieron sacar porque no se desarrollaron en su totalidad. Entonces, aquí es donde vamos. Los gobiernos, ¿qué soluciones traen para ellos? ¿Dónde están las soluciones? Porque la verdad que si hay una solución lo dicen en pantalla, pero la realidad que se vive es otra, porque ahí no llegan. ¿Ya? Gracias. Sí, muchas gracias por tu comentario. Tienes mucha razón. Vamos con Hernández y ahorita le doy unos comentarios tanto del de ahorita como el de la próxima compañera, que tiene que ver justo con lo que está diciendo de qué están haciendo esas grandes empresas, qué hace el gobierno, inclusive buenas y malas prácticas. Sí, señorita Hernández Carvajal, si gusta también comentar. Sí, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Araí y soy de México. A mí ahorita me parece muy relevante el tema que estamos platicando, sobre todo porque, bueno, todo empieza por generar una conciencia social, no solamente pues en nuestra comunidad o en nuestro entorno, sino que la conciencia social ya sería en general que si queremos lograr grandes cambios debe de llevarse pues a un nivel más grande, a nivel internacional. Por ejemplo, ahorita está un tema muy importante de los cultivos de aceite de palma que están en África y que los quieren mover a un territorio muy importante que es el Amazonas. Y si bien sabemos, el Amazonas se ubica en uno de los países pues más megadiversos que hay alrededor del mundo. Y obviamente el hecho de que muevan este tipo de industrias o de cultivos hacia una zona que, bueno, es muy megadiversa, entonces va a afectar los ecosistemas pues de muchas especies, además de que también pues va a afectar en general a la población porque hay mucha población que ya ocupa un porcentaje de territorio para dedicarse a actividades ganaderas o de otro tipo y bueno, si traen este tipo de cultivos aún así se va a tener mayor pérdida de esta biodiversidad, además de que pues muchas especies que habitan ahí o que se refugian en estas partes porque no pueden reproducirse en otros lugares, también saldrían afectadas. Y pues yo pienso que todo empezaría por crear una conciencia social, no solamente entre las personas, sino también hablaríamos de que es una responsabilidad también del Estado comprometerse a llegar a un acuerdo con las industrias para poder reducir este impacto negativo que se está dando pues en el medio ambiente. Sí, es correcto. Y ahí va parte de las conclusiones, porque al parecer, si seguimos escuchando y hablamos, un eje central es la política pública, es el gobierno, ¿no? Que es lo que dictamina, que es el que financia, que es el que invierte, que es el que promueve las reglas, la reglamentación y toda la estructura jurídica en el marco normativo del medio ambiente, ¿no? Ahora,
para tocar un tema que va a enlazar estos dos comentarios que hace el gobierno y toda esta posibilidad de la contaminación que generan las grandes empresas manufactureras, es el tema de la compensación de carbono, el tema de bonos de carbono. Lo que se originó a finales de los años 90 y se empezó a consolidar a principios del 2000, no sé si ya han tocado el tema de bonos de carbono, tienen conocimiento de eso. En este sentido, ¿qué es? Si una empresa o un país tiene gases de efecto invernadero, tiene CO2 en tal cantidad en exceso, los parámetros mundiales te marcan que tú como país o como empresa puedes generarlo hasta cierta línea, hasta cierta cantidad. ¿Qué es lo que pasa? Algunos se exceden esa cantidad y tienen que pagar cierta multa por llevar a cabo pues un mayor número de desgaste del medio ambiente. ¿Qué es lo que emite el gobierno? O algunos países, algunos estados, algunas empresas que dan certificaciones de bonos. Yo como empresa voy a mitigar los gases de efecto invernadero y voy a tener una área destinada a la conservación, o voy a hacer una plantación de tal especie o tal plantación de especie de mangle, porque el mangle es una de las principales especies vegetal que tiene captación de CO2, y eso me genera a mí un tipo de bono por cierta cantidad que después yo puedo vender a las grandes industrias para poder compensar esa emisión. Aquí hay una dualidad, porque si bien te ponen un tope, un límite de tus emisiones de carbono, te están dando la posibilidad de seguir contaminando por medio de un costo, de un pago. Lo que se pensó con una idea positiva de decir, ¿sabes qué? Yo como gobierno, tu empresa, estás haciendo actividades en pro del medio ambiente y estás disminuyendo tus gases de efecto invernadero, estás disminuyendo el CO2 que sale a la atmósfera, te voy a dar una compensación por eso. Pero en vez de que las empresas lo entiendan, mientras yo menos CO2 genere, pues voy a tener un bono. Ellos entienden de que, puedo generar más y lo puedo comprar. Compro básicamente por contaminar un poco más. Ahí es una de las partes de las dualidades que tiene que ver con de estos dos comentarios que hace el gobierno, que es algo tanto positivo como negativo, que tal vez podemos adentrarnos un poco más, saber cuáles son los límites inferiores y superiores de esta actividad, y sería todo un tema, ¿no? Pero ahí se los dejo para que también podamos entrar a ver qué más se puede hacer, ¿no? ¿Por qué hablaba el tema de la educación ambiental? Porque, que es muy importante. En la academia es muy importante que vaya de la mano con otros cuatro esféricos. Lo vamos a tocar el tema de las conclusiones, porque ahí es donde salen los futuros, pues, servidores públicos, los futuros dirigentes, empresarios, etcétera, que son los que tienen que generar ese cambio. Sabemos que la producción, las grandes empresas, son las que principal, mayor contaminante, los que tienen mayor poder adquisitivo, entre comillas, los ricos, son los que más contaminan. Es todo muy sonado el caso de Taylor Swift ahorita en el Super Bowl de hace unas semanas. Son casos prácticos de todo lo que estamos hablando. Y me alegra que ahorita cerca de 90 personas estemos discutiendo, hablando de este tema que es tan importante para todos. Y también hay que entender que no hay una verdad absoluta, que debemos de tener todas estas perspectivas, porque lo leí también en unos momentos en los comentarios, cada zona presenta sus propias especificidades y sus propias actividades económicas. Y una actividad económica repercute en el medio ambiente, tanto positivo como negativo. Creo que hay una mano más levantada, y después de eso pasamos a las conclusiones, por favor. Radix Craft dice acá. Hola, buenas tardes, soy Liliana Zavala. Y vivo en la República Argentina, y al escucharlos veo que es distinto, los problemas que tenemos son los mismos, ¿no? En el tema de la contaminación en el mar, nosotros nos vemos afectados por los pesqueros. Al tener un conflicto internacional con las Islas Malvinas, discriminada sin tener control de nada. Después, como puse ahí, el tema de los criaderos de mejillones, que también, o de salmón, que alteran los ciclos naturales de procreación y demás, de la contaminación a nivel de los sembradíos. Nosotros en Argentina tenemos un gran problema, que es la utilización de los glifosatos, que nos dando muchísimos casos de cáncer. O sea que
en cada parte de nuestro problema, de nuestro planeta tenemos problemas, ¿no? Pero, y también volvamos al tema de los mares, esas grandes ciudades, esos yates gigantes, y van miles y miles de personas, como decías, el tema de los ricos, miles y miles de personas en viajes de placer, donde los desechos donde van al mar. Vamos al caso de la contaminación por las centrales. Bueno, dejé de escuchar. Terminar desechando al mar. Entonces, creo que el problema realmente es de las políticas públicas y los estados. Es correcto lo que mencionan en el tema, y ahí toca un tema muy importante que tiene que ver con esto, el tema de todos los, el tema cancerígeno que estamos consumiendo y que tenemos ya disponible en nuestro día a día, es a causa también de que se ve afectado la vida ecosistema marina y el vida ecosistema terrestre. Ejemplo de esto es que con la sobreexplotación de los suelos para generar mayor número de vegetales y de animales en una especie determinada, hace el uso de fertilizantes, el uso de químicos para animales para que ganen mayor peso, de todo esto pues genera células cancerígenas a nosotros, lo que ha disminuido pues nuestras posibilidades de un mayor desarrollo y de vida sana, ¿no? Entonces, ahorita me comentaba Graciela que perdón que te quiero agregar algo más. Después la destrucción de los humedales y otra cosa que a lo que estaba diciendo de la alimentación, no es posible que a los vacunos estén consumiendo aves, porque las grandes granjas, cuando se mueren los pollos, digamos que están, ¿qué se produce? El famoso alimento para ganado, o sea que es terrible lo que está pasando. Debemos tener realmente un ojo en estos temas. Volvemos a las políticas públicas donde los estados tienen que hacerse cargo de nosotros. Bueno, saludo a todos. Gracias. Saludos, gracias, muchas gracias por todos sus comentarios que la verdad son muy bien recibidos y creo que nutren todo esto y nos hacen reflexionar todavía más. Ese repensar que hablábamos desde la etapa de la pandemia, creo que ese repensar se tiene que llevar a tal vez al reactuar, ¿no? Al rehacer para no seguir haciendo lo mismo. Me comentaba ahorita Graciela que creo que se trabó la pantalla. Voy a dar unos datos duros en este objetivo y de ahí pasamos a las conclusiones y pues creo que no van a poder ver las preguntas, yo se las haré, bueno, las diré, y también daré mis reflexiones y pues terminamos de comentar, ¿no? En ese sentido, la pérdida de los bosques, la degradación de los suelos y la extinción de las especies son los problemas que aquejan pues a este ODS, ¿no? Ya quedó. Entonces, la principal problemática es que el mundo, nuestras especies, se enfrentan a lo que puede ser el mayor evento de extinción después de los dinosaurios. Eso es lo que tenemos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado? Otro como dato duro. Desde el 2015, desde que se empezaron los Objetivos del Desarrollo Sostenible, a 2019, 2020, de 4 o 5 años, en cada uno de esos años, 100 millones de hectáreas de tierras productivas fueron dañadas, se degradaron. Eso como dato comparativo, y lo marca las Naciones Unidas, es el doble del tamaño de Groenlandia. 100 millones de hectáreas, no por año, en ese lapso, perdón, de 2015 a 19. Degradamos ese número de hectáreas, nosotros como especie. Si me puedes ayudar a subir para pasar a las conclusiones, Graciela, eres tan amable. Y bueno, aquí tengo 6 preguntas y quiero que platiquemos, comentemos. Primero, sabemos de la Agenda 2030, que son 17 objetivos, 169 metas, 232 indicadores y que presentan sus propias características y especificidades. ¿En realidad conocemos los ODS y cómo se desarrollan? ¿Quién debe de ponerlos en práctica y medir el avance? ¿Cuál es el papel de gobierno, empresa privada, academia, sociedad
en este Agenda 2030? ¿Qué es lo prioritario? Y una pregunta muy personal. ¿Estamos hablando de que todo esto en realidad es una utopía? Y por último, y esta es una afirmación, ya no estamos a medio camino del 2030, estamos entrando en la recta final. No basta con duplicar, triplicar, tenemos que hacer 5 o 10 veces más, es decir, tenemos que trabajar a marchas forzadas. ¿Conocemos los ODS? La mayoría los conocemos de manera general. ¿Cómo se desarrollan? Hablamos de una agenda, de los objetivos, de que nuestras empresas público-privadas están alineadas a los temas que se marcan, pero no conocemos a detalle cuál es la valorización cuál es el número que nosotros debemos de llegar. Un caso es de que, al menos en el eje 2, que es Planeta, que son el mayor número de objetivos que trabajo en la investigación, al menos en México no tenemos un avance, no tenemos una medición de cómo vamos en los objetivos del desarrollo sostenible en el tema 14 y 15. Si tú entras a los datos, dice NA. ¿Cómo podemos mejorar algo que no se mide? Si bien en el 2023, el año pasado, se generó el último informe de las Naciones Unidas, en donde dice que ni siquiera ningún objetivo del desarrollo sostenible tiene al menos el 50% de avance que debería, porque algunos objetivos eran para cumplirse a 2023, 2025, ya pasamos esa fecha. Algunos inclusive se estancaron o hicieron un retroceso de lo que teníamos. ¿Cuál es el papel del gobierno, empresa privada, academia y sociedad? Al menos en México, y de la parte de lo que estudio, que es una de mis líneas de investigación, que es política pública, en México nos marcamos por un plan nacional de desarrollo. Y en nuestros estados tenemos un plan estatal de desarrollo y en nuestro municipio un plan municipal de desarrollo. Y que, lógicamente, el municipio está acorde a la regla del estado y el estado acorde a las reglas de la nación. Entonces, ese plan nacional de desarrollo debe de estar alineado a los objetivos del desarrollo sostenible. Para los que están en México, si ustedes entran al Plan Nacional de Desarrollo del actual presidente que va en salida, en ningún momento se menciona los objetivos del desarrollo sostenible. Si bien se encuentran inmersos por algunas actividades que propone, no se encuentra de manera explícita en ninguna de estas partes. Para el estado de Quintana Roo, en el Plan Estatal de Desarrollo, dice claramente, a ver, nuestros objetivos prioritarios en el estado son estos, se alinean con la nación de esto y se alinea con la agenda global, con todo este universo, en tales objetivos del desarrollo sostenible. Ahí ya tenemos un aspecto positivo para poder medir cómo vamos. La empresa privada debe de estar alineada desde sus planes de manejo. ¿Qué es un plan de manejo? Es un plan de cómo cuál va a ser la disposición final de tus residuos, porque toda empresa genera residuos, de tus productos, de dónde los obtienes, quién es tu proveedor, cuál es su plan de manejo de este proveedor, de tus propios empleados, cuál es la zona donde van a estar, qué tantos recursos utilizan. De la academia, de poder garantizar el conocimiento suficiente y pensamiento crítico de las futuras generaciones y de los jóvenes ya presentes que tengan estos temas. ¿Con cuántas universidades, independientemente de la carrera que sea, ya sea derecho, contabilidad, arquitectura, administración, medicina, tenemos que ver temas de medio ambiente? ¿Qué es lo prioritario? Tenemos que generar esta sinergia de gobierno, empresa privada, academia, sociedad, anteponiendo el medio ambiente, lo que se conoce como pentahélice. ¿Cuál es una de las problemáticas? Que ahorita estamos cosificando y mercantilizando el tema sustentable o sostenible, al menos para la empresa turística. Si tú tienes un hotel de una estancia tal vez de 5,000, 6,000 pesos la noche y al lado tienes un hotel eco con infraestructura sustentable, ya te cuesta tal vez 9,000, 10,000 pesos la noche. Y tú ni siquiera sabes si en realidad es ecológico o el por qué tiene esa denominación. Es decir, ya estamos mercantilizando esta zona, inclusive para restaurantes, zonas que por poner una malla verde ya es un restaurante eco y te cobran tal vez lo doble de tu estancia normal. Es decir, llegamos a ese punto también de tener que tener ese pensamiento de crítico, ¿qué es lo correcto? Y pues esas son mis conclusiones de manera, repito, esto es de manera muy general, muy general, porque para hablar solamente de un ODS en específico, de sus métricas, de sus metodologías para ver implementarse, tal vez en una comunidad,
en un destino, en una empresa, pues podríamos tardar muchas horas y tal vez con documentos un poco más, no tal vez, con documentos y términos un poco más técnicos. Pero pues esto es para tener, esto es como el título dice, una escuela de Agenda 2030 y poder tener conocimientos generales. Pues a ver, si alguien quiere hacer uso de la voz, sin ningún problema, tenemos todavía tiempo para compartir un poco de experiencias. Y en el chat les voy a dejar mi correo y mi número personal también, sin ningún problema, para cualquier duda, comentario, pues cualquier cosa estamos a la disposición, ¿no? Muchas gracias, Graciela, Jacobo, por la invitación y pues estamos para sumar, ¿no? Y pues quedo atento a escucharlos y compartir estas últimas reflexiones. Si alguien tiene alzado la mano, sin ningún problema, puede poner su micrófono. Muchas gracias, buenos días. Me parece que si nos vamos con la idea de cumplir completamente la Yo quiero hacer una réplica. Nos vamos a equivocar bastante. Creo que tenemos que, como dicen, socializar nuestras problemáticas, tomando como base la Agenda 2030, pero no cumplirla de paso. Necesitamos metodologías de análisis para encontrar nuestras problemáticas y las relaciones asociadas a ellas para poderles dar una solución. Pero si nos vamos de facto tirándole a la Agenda 2030 para su cumplimiento, es lo que decían antes, vamos a estar pegándole a la cabeza, pero no le vamos a pegar al tema de las causas. Sí, definitivamente. Muchas veces nos centramos nada más en la problemática y no vemos todo el antecedente, toda la problemática, la causa en específico, y tal vez generamos soluciones parciales, que son tal vez solamente a corto plazo y de manera visible inmediata. No obstante, tenemos que trabajar en la raíz de la problemática para poder garantizar que esa problemática no surja en eventos de escenarios futuros. Dioris Hamid, también veo que tiene alzado la mano. Muy buen día. Como comentaba, ¿no? Este módulo es muy interesante, desde luego todos, pero abarca nuestro planeta, ¿no? Solamente tenemos uno. Yo soy docente, bueno, soy ingeniero en pesquerías, con especialidad en acuicultura, pero me dedico a la docencia ya tiene rato, a nivel secundaria, bachillerato y universidad. Y planteamos mucho estos objetivos, ¿no? Le he inculcado mucho, desconocen de ello. Acá yo vivo en Huatulco, el país de Huatulco, y nosotros tenemos un programa que se llama Sábados por el Planeta, en coordinación con mi compañera Viri. Vamos todos los sábados a limpiar una de las playas, ya sea Chagüe, Pescadores, Santa Cruz, de Entrega. Y le inculcamos a que pues deben de levantar la basura, tanto los turistas como nosotros, ¿no? Desde luego, lo principal, ¿no? Hacer un consumo responsable, ¿no? Es lo que estamos inculcando a los jóvenes, de que pues son el presente, ¿no? Muchas veces que son el futuro, ¿no? Estamos formando futuros de personas, ¿no? Futuros de México, pero no es el futuro, pues, ¿cuándo? No, jóvenes del futuro, nunca. Yo siento que son jóvenes del presente, porque nuestras acciones, siempre he dicho, ¿no? Las acciones de ahora van a repercutir, ¿sí? Entonces, por ello me gusta esta parte, ¿no? Los 5 objetivos que se manejan acá, pues lo vemos, nos planteamos nosotros, ¿sí? Y pues es relevante que pues todos trabajemos en equipo, ¿no? Digo que me gusta el 17 porque pues si no trabajamos en equipo, pues ¿de qué sirve, no? Los que estén bonitos todos los 16 siguiente, y como he dicho, no se ha cumplido nada, ¿no? En tal año deberíamos tener estas metas, pero no se han cumplido, ¿no? Entonces, pues, a trabajar, a seguir trabajando, para, pues, tengamos un planeta mejor, ¿no? Tengamos, como dice, ¿no? Dejar las futuras generaciones con algo, ¿no? Que nos estamos acabando todo, y pues, ¿y ellos qué van a tener, no? Eso es lo que yo le inculco a los jóvenes, de que debemos de
pues hacer un uso responsable de todas las cosas para que podamos pues salir adelante como individuo, sí, como equipo, que somos un planeta, ¿no? Somos una unidad, todos somos y estamos, pues aquí, ya vemos que unos son por ahí digamos que de Venezuela, Colombia, pues de varios países, no solamente de México, y pues el mundo, pues somos bastantes, ¿no? Y debemos de trabajar en equipo, en armonía, ¿no? Para poder salir adelante. Pues esa es mi aportación y felicidades por esta escuela, con eso que estamos aprendiendo más, ¿sí? Y pues gusto de saludarlo y abrazo a distancia a todos. Buen Claro que sí, día. un abrazo, perdón, saludos a Viri, una muy buena amiga, compañera. Estoy seguro que todas esas acciones que realizan son en pro de la comunidad, del medio ambiente y de todos en común, ¿no? Un gusto conocerlos. Creo que María Cristina, Rubí, Juan, tienen esa otra en la mano. A ver si le pasamos a María Cristina para. Sí, muy buenos días. Les hablo de aquí de Colombia. Saludos. Quería como opinar respecto a que antes yo decía mucho de que la gente no conocía los ODS, que faltaba capacitación y que era importante la academia para poder distribuir esa información. Pero ahorita también concluyo de que es importante que los gobiernos de turno sean totalmente conscientes de esto, porque si no son conscientes los que manejan los presupuestos, pues de verdad, por mucho conocimiento que vayamos a dar o replicar a mucha gente, no podemos hacer mucho porque esto se necesita presupuesto para hacer acciones. Entonces, en esa parte se necesita, es como la conciencia, ahorita que están haciendo los planes de desarrollo nacional, es importante sí hacerles creer conciencia a estos dirigentes que por favor en sus planes de desarrollo sean alineados al nacional, porque Colombia pues sí está colocando como bastante granito de arena para esto, y a nivel internacional, para que podamos tener como, digamos, un resultado y que se vaya a ver los resultados en los planes de desarrollo y las políticas públicas, y que también la gente en esa parte sí pueda apoyar a que eso se cumpla. Pero entonces sí necesitamos más conciencia de los gobiernos de turno, que ellos conozcan y que ellos también puedan aportar, porque ese sería un avance que pudiéramos tener y que se miraría el resultado dentro de los territorios más pequeños hacia lo grande. Ese sería como un aporte que yo pude analizar un poquito de mirando las falencias que ha habido, de por qué no ha habido resultados, de que haya avanzado lo de los ODS. Gracias. Es correcto, el tema de la negociación se debería poner a la persona indicada en el lugar indicado, porque para poder tener el mando, ya sea una gobernatura, de un estado, un municipio, una nación o secretario de algún tema, es importante conocer pues del tema. Y hace rato, citando también lo que comentaban por el chat, para poder cuidar y proteger algo, necesitas entenderlo y saber del tema. Si no lo sabes, tal vez tendrás la intención, pero no tendrás el camino correcto y toda la pues cierta preparación que se requiere para poder garantizar que lo que tú estás haciendo pues no es un error, sino algo positivo. Así que es muy importante tener los perfiles adecuados en la toma de decisiones. Totalmente concuerdo contigo. Muchas gracias por el comentario. Rubí, adelante. Hola, hola, buenos días. Bueno, saludos a todos desde México. Bueno, yo estudio turismo en tercer semestre y justo ahora llevo una materia, turismo y medio ambiente. Pero bueno, yo quisiera saber, o bueno, pedir mejor, como un consejo de cómo poder involucrar a mis compañeros, ¿no? Que todos conozcan estos objetivos o que creen una mayor conciencia, porque bueno, nosotros lo vemos de manera muy teórica y pues ahí queda, ¿no? Con trabajos y demás, pero yo sí quisiera saber cómo podemos llevar todo esto a la acción y justo para, pues en el ámbito turístico en el que estamos y pues poder hacer algo, ¿no? Con todo lo que está sucediendo aquí, pues en México, que es el área en donde me encuentro.
Muchas gracias por tu comentario. Tienes razón, muchas veces en la academia lo tienen de manera muy general, por el tema propiamente del temario, ¿no? De que tienen que abarcar varios temas en un semestre o algo por el estilo. He tenido la oportunidad de dar clases de administración, contabilidad, turismo. En realidad, mi eje central es la investigación en el turismo, en el área de turismo sustentable. ¿Cómo podemos ligar los objetivos del desarrollo sostenible con el turismo? La propia Organización de las Naciones Unidas dice que todos estos objetivos están inmersos en la actividad turística. No obstante, el objetivo 8, 12 y 14 son los que se encuentran totalmente ligados a esta actividad económica. No dejemos de lado de que el turismo al final es una actividad económica. ¿Qué es lo que se puede hacer en el tema de educación? Es complicado porque tenemos hablando de replantear, de rehacer tal vez el programa educativo con respecto a los temas acorde a las necesidades del día a día. ¿Qué es lo que hago con los compañeros? A pesar de que a veces tal vez no sea tema de la materia, trato de vincular las demás materias durante el semestre para poder abarcar de todos los espacios. ¿En qué sentido? De que, ejemplo, la materia de ahorita, recientemente en la universidad están impartiendo la carrera de turismo, hay materias de flora, fauna, innovación turística, etcétera. Pues tratar a ver qué están viendo en sus diversos temarios y tratar de vincularlo con la Agenda 2030. Si tú en tal materia viste tal actividad, ok, esto va ligado con tal objetivo del desarrollo sostenible, específicamente en tal meta y tal indicador. Y a través de eso ya se puede trabajar para poder generar acciones de incidencia. ¿Qué es lo que te recomiendo? En este caso, es tú como pues estudiante, tratar de hacer comentarios al programa educativo que tienes en turno. De preferencia, pues al profesor también hay que entender que... Pero igual, a nosotros nos dan bien poquito, como 2,000 varos, pero ustedes... No, si me apoyan con el micrófono. No exageres, Lamentablemente, en la academia hay un duelo de egos de que algunos profesores no permiten de recibir comentarios o retroalimentación del alumno. Me pasó cuando era estudiante, ¿no? En este caso, hacer la propuesta, recordemos que una pequeña acción, por más pequeña que sea, puede generar grandes cambios, de tocar los temas pertinentes. Y considero que es vital que en todas las escuelas se toque el tema de la Agenda 2030 de manera transversal en todos los asignaturas, porque dependemos de ellos, es una agenda global, de ahí emanamos prácticamente. En la actividad turística considero que te pongas un poco más de atención en los objetivos número 8, 12, 13, inclusive el 14 y el 15. Si bien estamos en todos, en esos en específico que lo marca las Naciones Unidas, y hay un catálogo de hecho de turismo y los objetivos del desarrollo sostenible. Dejé mis datos hace un momento, está el correo, el número, te puedo proporcionar material sin ningún problema. Al igual de, pues, impartir, si alguien está interesado en una charla un poco más profunda o de capacitaciones, pues también tenemos una sociedad civil, lógicamente sin fines de lucro, que se dedica a impartir charlas generales como esta, así como un centro de investigación que también ofrece algunas actividades de manera gratuita, otras con costo por el tema de especialistas en la materia, si quieren tocar un tema, un objetivo en específico, por ejemplo, agua limpia y saneamiento, que tiene que ver con mucho tema de infraestructura, con mucho tema de inversión, con mucho tema de actividades y términos en específico en cuanto a la acidificación del agua, etcétera, pues también hay. Sin ningún problema, mándenme mensaje y ¿sabes qué? Acorde a las necesidades, generamos algo y el punto es avanzar y como diría la Agenda 2030, pues no dejar a nadie atrás, ¿no? Muchas gracias. Juan Luis Ramírez, veo que también tienes tu mano levantada. Sí, muchas gracias por la ponencia. Yo resaltaría la importancia también pues, de continuar capacitando recursos humanos, ¿no? En cuestión de los ODS, ¿no? Por ejemplo, desde la academia, con posgrados y así. Y obviamente también involucrar a la sociedad civil, ¿no? Porque yo he dado cursos en centros comunitarios y pues sí, hay muchas personas que ni siquiera saben qué son las energías renovables, o sea, apenas están, los fundamentos apenas no los están conociendo. Entonces yo creo que sí sería importante eso. Y una preguntita fuera, digamos, de curso, ¿qué organizaciones o qué organizaciones o instituciones están
están llevando a cabo este curso como el de hoy y de la semana pasada de Escuela ODS, porque tengo duda realmente ajá, para ver sus redes sociales incluso. Sé de una que es, no sé si sea BODS, que apenas la conozco, pero ¿es esa o hay otras más? Ok, en relación a ese tema, bueno, yo pertenezco a la Red Internacional de Promotores ODS, Capítulo México, soy coordinador del estado de Quintana Roo, y ahí llegó pues, la propuesta de todo esto. La que tiene el dato preciso de quién es en realidad la empresa gestora, la asociación gestora y que administra toda esta parte es Graciela Jacobo, para que nos dé la información detallada. Ahí ya lo puso también Yasmín. Yasmín, si no me equivoco, está en el estado de Hidalgo, es subcoordinadora de Hidalgo, del estado de Hidalgo, si no me equivoco. Nosotros pertenecemos a la Red Internacional de Promotores ODS, generamos acciones que inciden en nuestras comunidades, estados, municipios, acorde a los lineamientos de la Agenda 2030. Ahí llegó pues este proyecto y pues, nos unimos. Como tal, Graciela tiene toda la información, ¿no? Y retomando un poco lo que decía Rubí en el tema de la educación ambiental, hay otros cursos también que son introducción a la Agenda 2030, que tal vez te podría compartir. Ahí después les comparto el link. Muchas gracias, José, sí, José Cortés y después Lucena, ya para los últimos dos comentarios para ya finalizar el tema ya después de casi 2 horas. Agradezco a todos que hayan estado presentes. Gracias. Buenos días para todos. Pienso que uno de los aportes más importantes que debemos hacer en toda la temática de la Agenda 2030 y demás situaciones sería realmente preocuparnos de cuál es la manera en la que estamos generando el conocimiento a partir de la academia. Es decir, si el modelo educativo que estamos utilizando en cualquier país insta para que las personas tengan conocimiento, cuál es la acción real que está dando ese mejoramiento medioambiental. Eso como primera medida. Como segunda medida sería importante precisar que más que buscar que el gobierno se interese, es crear nosotros como personas que subimos, los dirigentes de cada país, es la iniciativa de obligar a que realice programas en pro o en búsqueda de parar contingencias ambientales y empezar a generar cambios ambientales de gran connotación. Lo que decía uno de los compañeros que está en esta capacitación, que efectivamente hay gente que no tiene conocimiento que es una energía renovable, así como efectivamente tenemos personas que ni siquiera han tenido acceso o les han garantizado el acceso de pronto a una educación primaria, una educación secundaria. Por cuanto si uno educa a la población en el punto, en la manera en la que usted puede llegar a cada comunidad buscando la necesidad, pues así mismo se va a generar el cambio. Considero que es lo más importante. Y de la problemática que enfrenta específicamente el país al que pertenezco, que es Colombia, más allá de la inversión de la política pública, tenemos que evidenciar que al interior de este país se está desinvirtiendo en prospectos de guerra con la finalidad de acabar grupos armados organizados o grupos ilegales organizados, los mismos que generan un impacto ambiental ostensiblemente grande por esa lucha, como lo es la aspersión del glifosato para los cultivos de carácter ilícito o la producción de la hoja de coca, que ha sido, digamos, que uno de los contaminantes afluentes mayores que ha tenido Colombia y la política o el problemática que ha tenido durante muchos años de gobierno. Como segunda medida también encontramos el tema de la política que están con la erradicación de los árboles en búsqueda de exportar de manera ilegal ciertos tipos de madera que también generan un delito medioambiental aquí en Colombia, que tampoco se le ha puesto cuidado. Y una de las más importantes, y es que inclusive hay zonas donde no se ha llegado con un plan de tratamiento de agua que pueda potabilizarse y que le garantice a la comunidad tener acceso a ese líquido tan preciado que lo produce la naturaleza. Quien le habló, José David Cortés, soy abogado colombiano, litigante en derecho colombiano, aspirante a maestría de derecho ambiental, y me gusta hacer este tipo de aportes y muchas gracias por compartirnos el conocimiento de la Agenda 30. Muchas gracias. Muchas gracias, José Cortés. Saludos hasta Colombia. Tengo muy buenos amigos investigadores de Colombia que pertenecen a redes de investigación de aquí de México. Y sí, me han platicado de bastantes problemáticas, también de buenas acciones positivas en torno al medio ambiente. Yo creo que es muy importante entender cómo
a pesar de vivir en el mismo planeta, en el mismo mundo, en el mismo país, en el mismo estado, tenemos diferentes características, diferentes elementos también que entran en juego para poder denominar algo problemático o algo en beneficio o algo sustentable, ¿no? Muchas gracias por tu comentario, tienes toda la razón, y pues qué gusto que nos hayas comentado un poco de todo esto, ¿no? Pues ya para terminar, Luz Helena, pues ya damos la palabra a Graciela para ya poder terminar la sesión, ¿no? Bueno, joven Brandon, la verdad, pues me queda decirle que un gusto estar en esta clase con usted. Es una persona muy abierta y muy sensata y muy dispuesto a escuchar nuestras inquietudes y darnos como soluciones. Y eso, pues, gracias por no cerrar nuestros micrófonos o decir no, usted, o sea, maravillosa persona, Dios lo bendiga. Y a este maravilloso grupo, pues todos tenemos muchas inquietudes, contestamos, respondemos y muy contenta porque en verdad, pues, es una parte que uno es escuchado. Una réplica que tengo pequeña es sobre las empresas, las regalías que dan las empresas. Ellos dan las regalías, pero yo no entiendo por qué los alcaldes no dan soluciones. Siempre uno va a la alcaldía y nunca hay un apoyo, siempre dicen no hay presupuesto, no hay presupuesto, y habiendo unas regalías que hacen, pues, hace poco, ya he entendido paso a paso de que las empresas de minería, de todo ámbito, dan unas regalías. Entonces, ¿por qué esas regalías no hacen ejecuciones biodegradables para las personas, para nuestros campesinos, soluciones? ¿Por qué esas regalías se quedan como en una coyuntura callada? Esa es mi pregunta, mis inquietudes. Y otra que quiero también preguntar, si esas regalías una persona puede tomar en gerencia, como si era un líder social o no sé cómo explicárselo bien, dame a entender que esa regalía pueda llegar al mismo territorio, como decir, aquí palmas de aceite o minería, o sea, lo que es el oro. Dan la regalía, pero si uno va a esa empresa y dice, bueno, nosotros necesitamos como líderes sociales, es decir, nosotros necesitamos este proyecto, ¿nos lo pueden ayudar a ejecutar? ¿Sí se puede hacer eso o no se puede? Esa es mi inquietud. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Sí, claro. De hecho, tengo conocimiento general del tema porque también hay que entender que pues no somos todólogos. Al menos en mi zona de estudio no está la minería, el lugar donde radico, mi área de investigación es otra, pero hay un conocimiento general. No sé si, vamos a poner el aspecto general para que todos puedan entender qué es el tema de las regalías y con el tema de la minería. Lo que sucede es que cuando en la minería estás haciendo la extracción, detonación, tiene que ver por ciertas toneladas también. Y si tú tienes un predio, vastas hectáreas, tú como propietario, la empresa minera hace un pago de derecho por el uso de suelo al gobierno que debe ser retribuido también al ciudadano, persona propietario de estas tierras. Y eso tiene que ver de acuerdo a la extracción. Hay un porcentaje, si es cobre, níquel, oro, diferentes elementos que se sustraen. Ahora, eso va a depender del gobierno, municipio, de todo de todo este ecosistema fiscal, de cómo esté estructurado para la retribución de estas regalías. Desconozco inclusive de cuál sea el sistema de regalías que tenemos en México. Sé que lo que le estoy diciendo es mi conocimiento general y hay que pues, ser sinceros, ¿no? Desconozco cuál es el sistema fiscal para el tema de las regalías por minería, extracción de minerales en México o en su zona, pero para esto se los platico para que todos entiendan del por qué la pregunta de la compañera es que efectivamente tiene que haber, pues tiene que pagarle ese derecho de uso de suelo para llevar a cabo la extracción minera o la compra en totalidad del predio para llevar a cabo esta actividad económica, a su vez, como ya le dijo la compañera, pues de los impuestos que esto genera, porque también tiene un impuesto, ¿no? Pero creo que la pregunta va enfatizada al dueño propietario de yo, Brandon, por ejemplo, tengo tantas hectáreas y las concedo para su explotación de minerales, me tienen que dar una regalía por el pago de uso de derecho de la tierra.
y desconozco de cuál sea ese ecosistema fiscal que estén manejando, ¿no? Pues en el lugar donde radica. Bueno, muchas gracias y bendiciones para usted y para todos. Muchas gracias. Una disculpa por no tener una respuesta concreta a su pregunta en el tema de la minería, pero pues esta me surgió la duda y sí, también me voy a dar a la tarea de investigarlo, de checarlo, ¿no? Lo que le acabo de compartir es algo general nada más que sabía. Graciela, pues sin nada más que agregar, más que agradecimiento a todos los que nos acompañaron, pues para que des el cierre de esto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. A continuación vamos a presentar el reconocimiento y posteriormente vamos a dar las indicaciones en cuanto al programa. Por medio de BioDS otorgamos el presente reconocimiento a Brandon Mex Martínez por haber impartido el segundo módulo de la Escuela Agenda 2030, edición 2024, denominado Eje de Planeta, el día sábado 17 de febrero del 2024 a las 9 horas CST, con una duración de 2 horas. Y se emite desde Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 17 de febrero del 2024. Firma su servidora, la licenciada Graciela Jacobo Espinosa. Nuevamente, muchísimas gracias a nuestro ponente por habernos impartido, pues, de sus conocimientos y su experiencia en el ámbito, que, pues, sí fue muchísima y también centró a ejemplos que ha vivido a lo largo de su ámbito profesional. Nuevamente, muchísimas gracias. Y no sé, de igual manera, si guste cerrar con algunas palabras. Sí, muchas gracias, Graciela, por permitir tener este espacio de comunicación, de vínculo con diferentes actores, porque cada uno de ustedes son actores en el lugar donde viven, desde su academia para los profesores, desde los empresarios, desde su asociación civil, hasta como ciudadanos normal que trabajan para mitigar la contaminación, los efectos de nuestras actividades económicas, etcétera. También hay que recordar que pues no somos todólogos, que estamos en constante aprendizaje, cada uno de nosotros, y es importante nutrirnos de conocimiento, de darle la importancia, la relevancia que las cosas necesitan, porque para poder cuidar o proteger algo necesitas saber qué es, cómo es, por qué está, y sobre todo, pues ver cómo puede permanecer en un futuro, ¿no? Pues ya tienen mi contacto, si alguien tiene, pues lo quiere, también puede hablar con Graciela. Pues estoy atento a cualquier comentario, duda, y pues es un gusto para mí, mucha gratificación el estar con ustedes. Muchas gracias por el espacio, el tiempo otorgado. Tengan un excelente fin de semana, bendiciones para todos y cualquier cosa, estoy a disposición. Muchísimas gracias y a continuación vamos a dar las indicaciones. Creo que estaban preguntando de la